En este video vamos a sumergirnos en la educación financiera, explorando 32 hábitos clave que distinguen a los millonarios. La educación financiera es mucho más que comprender el dinero, es aprender a gestionarlo con la precisión de un experto. Los millonarios no alcanzan su éxito por mera suerte o solo por sus altos ingresos. Su riqueza es el resultado de un conjunto de hábitos bien definidos que protegen, multiplican y hacen crecer su patrimonio. Su disciplina diaria se refleja en cada decisión, desde sus gastos e inversiones hasta la forma en que gestionan riesgos y aprovechan oportunidades. Adoptar esta mentalidad de constructor de riqueza no exige tener una fortuna, sino la voluntad de cambiar tu perspectiva. Al integrar estos hábitos en tu vida, tus finanzas se transformarán en una herramienta poderosa que trabaja a tu favor constantemente. Empezamos con el hábito número 1, la educación financiera temprana. La educación financiera temprana es el cimiento que convierte el dinero de un misterio a una herramienta de poder. Al enseñar conceptos como el ahorro, cómo comparar precios, la diferencia entre deseos y necesidades, y que el dinero es el resultado de intercambiar valor, se establecen las bases para que estos hábitos se conviertan en algo natural. No se trata de impartir términos técnicos, sino de aprovechar situaciones cotidianas para impartir lecciones valiosas. Acciones simples, como dar una mesada, pedir que separe una parte para una meta específica o mostrar cómo funciona una cuenta de ahorros, son formas efectivas de comenzar. La familia y la escuela tienen roles complementarios en este proceso. Mientras la familia modela prácticas diarias, la escuela puede ofrecer un marco más estructurado para entender estos conceptos y hábitos de forma integral. Cuando en casa se habla abiertamente de errores financieros, de por qué se eligió cierta compra o cómo se planificó un gasto grande, los niños aprenden sin tabúes. Si la escuela incorpora actividades prácticas, simulaciones de presupuestos, proyectos de emprendimiento o ejercicios de ahorro, se refuerza lo aprendido en casa y se igualan oportunidades entre quienes no tienen ese entorno en casa. El impacto se nota en la vida adulta. Quienes aprendieron desde pequeños suelen manejar el crédito con más cuidado, construyen un fondo para imprevistos y planifican metas económicas concretas. Es frecuente ver que esas personas evitan deudas impulsivas y tienen mayor tolerancia a esperar para obtener algo que les aporte valor real. Un ejemplo simple. Un joven que ya sabe separar parte de su mesada para ahorrar tendrá menos probabilidades de endeudarse para comprar un artículo de uso temporal, porque conoce el costo real de posponer o acelerar una compra. Hábito número 2. Conversación abierta sobre dinero en la familia. Hablar de dinero en casa de forma natural y sin tabúes elimina la idea de que es un tema incómodo o prohibido. En muchas familias, las conversaciones sobre finanzas se limitan a frases vagas como «cuesta mucho» o «no alcanza», lo que deja a los hijos con una percepción incompleta o incluso distorsionada. Una conversación abierta implica explicar, según la edad, de dónde viene el dinero, cómo se administra y por qué se toman ciertas decisiones económicas. No significa exponer todos los detalles, sino compartir lo suficiente para que cada miembro entienda que el dinero es un recurso que se gestiona con planificación y no una fuente de ansiedad constante. Cuando los hijos participan, aunque sea de manera observacional, en decisiones como comparar precios, establecer un presupuesto familiar o priorizar gastos, comienzan a comprender que cada elección tiene un impacto, incluso las conversaciones sobre errores, como una compra impulsiva que luego generó un problema, se convierten en lecciones de valor. Esto también ayuda a crear un entorno de confianza. Si en la familia se puede hablar de dinero sin miedo, en la vida adulta se afrontarán negociaciones, inversiones o deudas con mayor seguridad y menos estrés. Además, la conversación abierta fomenta la transmisión de hábitos financieros saludables de una generación a otra. Un niño que entiende desde temprano por qué es importante ahorrar, o cómo se planifica un gasto grande, tendrá más herramientas para manejarse en el futuro, incluso si sus ingresos iniciales son bajos. El resultado es una familia que ve el dinero como un tema que se puede analizar y mejorar, no como un asunto del que solo se habla cuando hay problemas. Esa normalización rompe patrones de silencio que, en muchas culturas, han contribuido a que las personas repitan los mismos errores financieros por falta de información y práctica desde casa. Hábito número 3. Mentalidad de dueño, no de consumidor. Adoptar una mentalidad de dueño significa priorizar la creación y adquisición de activos que generen ingresos, en lugar de centrar la vida financiera en el consumo inmediato.
Muchas personas ven el dinero únicamente como un medio para comprar, mientras que quienes piensan como dueños lo ven como una herramienta para construir algo que siga produciendo valor con el tiempo. Un dueño se pregunta, ¿cómo puedo hacer que este dinero trabaje para mí? Mientras que un consumidor se limita a pensar, ¿qué puedo comprar con esto ahora? Este cambio de enfoque es lo que diferencia a quien acumula bienes que pierden valor de quien construye patrimonio que crece y se multiplica. La mentalidad de dueño no implica renunciar por completo al disfrute, sino entender que el consumo debe llegar después de asegurar fuentes de ingreso estables. Por ejemplo, en lugar de gastar un bono de trabajo en un televisor de última generación, alguien con esta mentalidad podría destinarlo a invertir en un negocio, adquirir una propiedad en renta o comprar acciones que generen dividendos. El televisor eventualmente se deprecia y deja de funcionar. El activo, en cambio, sigue produciendo. Este enfoque requiere paciencia y visión de largo plazo, dos cualidades que se desarrollan con práctica y con una educación financiera sólida. Este hábito también cambia la forma de interpretar el riesgo. Un consumidor suele evitar invertir por miedo a perder, pero un dueño analiza, calcula y actúa sabiendo que el mayor riesgo es quedarse sin activos que le generen ingresos. Incluso en contextos donde el entorno económico es inestable, quienes piensan como dueños buscan oportunidades para mantener su dinero en movimiento, protegido y creciendo. La mentalidad de consumidor se agota en la satisfacción momentánea. La de dueño se proyecta hacia un futuro donde el trabajo de hoy se convierte en independencia mañana. Hábito número 4. Ingresos múltiples. Contar con múltiples fuentes de ingresos es uno de los hábitos más consistentes entre las personas con alto patrimonio. Depender de una sola entrada de dinero, como un salario, deja a cualquiera vulnerable ante imprevistos, cambios en el mercado o decisiones externas. En cambio, quienes construyen varias vías de ingreso diversifican su seguridad financiera. Esto puede incluir ingresos activos, como un negocio propio, o trabajos por proyectos e ingresos pasivos, como rentas de propiedades, dividendos de inversiones o regalías. La idea es que si una fuente se reduce o desaparece, otras puedan sostener el flujo económico sin afectar gravemente el estilo de vida o la capacidad de seguir invirtiendo. El desarrollo de ingresos múltiples requiere planificación y visión estratégica. No se trata de lanzarse a cualquier oportunidad, sino de elegir aquellas que encajen con las habilidades, recursos y tiempo disponible. Por ejemplo, una persona que ya domina un oficio podría ofrecer cursos en línea, invertir en herramientas que aumenten su productividad o asociarse con otros para abrir un nuevo canal de venta. Otra estrategia es reinvertir parte de los ingresos principales en activos que generen retornos independientes, como un fondo de inversión o una pequeña propiedad en alquiler. Esto crea un efecto acumulativo. Los ingresos adicionales pueden reinvertirse para crear más fuentes, ampliando el alcance financiero año tras año. Además, tener ingresos múltiples cambia la relación con el trabajo. En lugar de estar atado a un único empleador o cliente, se gana autonomía y capacidad de negociación. Si una de las fuentes no es rentable o se vuelve insostenible, es más fácil tomar decisiones sin miedo a perderlo todo. Este hábito no solo protege contra crisis, sino que acelera el camino hacia la libertad financiera, porque cada nueva fuente que cubre un porcentaje de los gastos mensuales acerca un paso más a vivir de los activos, en lugar de vivir para cubrirlos. Hábito número 5. Ahorro automático. Págate primero. El principio de págate primero consiste en separar una parte de los ingresos en cuanto se reciben, antes de cubrir cualquier otro gasto. Este hábito rompe con la forma habitual de manejar el dinero, donde primero se pagan todas las obligaciones y se gasta dejando el ahorro para lo que sobre. En la práctica, casi nunca sobra lo suficiente, y así pasan los años sin acumular un capital sólido. El ahorro automático evita que la disciplina dependa de la fuerza de voluntad diaria, porque convierte el acto de ahorrar en un proceso mecánico que sucede antes de que el dinero esté disponible para gastar. Implementar este hábito es más sencillo con automatización. Configurar transferencias programadas, desde la cuenta principal hacia una cuenta de ahorro o inversión en la misma fecha en que se recibe el ingreso, garantiza que el dinero se aparte sin esfuerzo mental adicional. Por ejemplo, si se recibe un pago mensual de 2,000 pesos y se destina el 15% automáticamente a una cuenta de inversión, en un año se habrá acumulado una cantidad considerable sin tener que recordar hacerlo. Lo importante es que este porcentaje se respete incluso cuando los ingresos aumentan,
evitando que el estilo de vida crezca en la misma proporción y absorba lo que debería ir a generar riqueza. Este método también tiene un efecto psicológico positivo. Al no ver ese dinero como disponible, el cerebro se adapta a vivir con el monto restante, lo que reduce la sensación de sacrificio. Con el tiempo, el capital acumulado y reinvertido empieza a generar retornos que, a su vez, se suman al fondo, acelerando el crecimiento del patrimonio. De esta manera, el hábito de pagarse primero no es solo una estrategia de ahorro, sino un mecanismo para construir independencia financiera sin que el día a día se convierta en una lucha constante por contener gastos. Hábito número 6. Presupuesto dinámico y seguimiento. Un presupuesto dinámico es más que una lista fija de ingresos y gastos, es una herramienta viva que se ajusta según cambian las circunstancias. Muchas personas hacen un presupuesto una vez al año y lo olvidan, pero quienes manejan bien su dinero lo revisan de forma periódica para adaptarlo a nuevas realidades, como cambios en los ingresos, aumentos en ciertos costos o nuevas metas financieras. Este enfoque evita que el presupuesto se convierta en una camisa de fuerza y lo transforma en un mapa flexible que guía las decisiones sin perder de vista el rumbo. El seguimiento es lo que da vida al presupuesto. Sin un control constante, las cifras se vuelven teóricas y no reflejan lo que realmente ocurre. Llevar un registro, ya sea en una hoja de cálculo o en una aplicación, permite detectar fugas de dinero, identificar gastos que pueden reducirse y confirmar si se está avanzando hacia las metas. Por ejemplo, al revisar mensualmente se puede notar que los gastos en entretenimiento se duplicaron respecto al plan y tomar medidas inmediatas antes de que afecten el ahorro o las inversiones. Este nivel de control convierte el presupuesto en un sistema de retroalimentación continua. Además, un presupuesto dinámico ayuda a priorizar. Si surge una oportunidad de inversión o un gasto imprevisto, es posible reorganizar partidas sin comprometer lo esencial. Esto es especialmente valioso para quienes buscan crecer financieramente, ya que les permite destinar recursos a aquello que realmente acelera su progreso. En lugar de sentirse restringido, quien domina este hábito siente que tiene un tablero de control que le permite mover fichas estratégicamente, siempre con la visión de fortalecer su patrimonio a largo plazo. Hábito número 7. Medir el patrimonio neto regularmente. Medir el patrimonio neto consiste en calcular, de forma periódica, la diferencia entre lo que se posee, activos, y lo que se debe, pasivos. Este indicador es mucho más revelador que el simple monto de ingresos mensuales, porque muestra el verdadero avance financiero. Una persona puede ganar una gran cantidad de dinero y, sin embargo, tener un patrimonio bajo o incluso negativo si mantiene muchas deudas. Al medirlo de forma regular, se obtiene una radiografía clara de la salud financiera, permitiendo tomar decisiones basadas en datos reales y no en percepciones. Realizar este cálculo no requiere fórmulas complejas. Basta con listar todos los activos, cuentas bancarias, inversiones, propiedades, vehículos, inventarios, y restarles el total de las deudas, como préstamos, hipotecas o saldos de tarjetas de crédito. Hacerlo cada 3 o 6 meses permite identificar tendencias. Si el patrimonio crece, es señal de que las decisiones económicas están dando resultado. Si se reduce, es momento de analizar dónde se está filtrando el valor y corregir. Esta práctica también ayuda a fijar metas más precisas, como alcanzar un determinado patrimonio en un plazo definido. Medir el patrimonio neto regularmente también refuerza la motivación. Ver cómo el esfuerzo de ahorrar, invertir y controlar gastos se traduce en un aumento tangible del valor total es un incentivo poderoso para mantener la disciplina. Por el contrario, si el indicador muestra un retroceso, se activa una alerta que permite actuar antes de que la situación se deteriore. Este hábito convierte la gestión financiera en un proceso consciente y medible, muy distinto a improvisar mes a mes sin saber si se avanza o se retrocede. Hábito número 8. Reinversión de ganancias. La reinversión de ganancias es el hábito de destinar las utilidades obtenidas de un negocio, inversión o proyecto nuevamente hacia oportunidades que generen más valor, en lugar de gastarlas de inmediato. Este principio es uno de los motores más poderosos para acelerar el crecimiento del patrimonio, porque cada ciclo de reinversión aumenta la capacidad de generar ingresos futuros. Cuando las ganancias se consumen en su totalidad, el capital de trabajo permanece igual. En cambio, al reinvertir, el capital crece y su potencial de producción se expande con cada vuelta del ciclo.
Este hábito exige paciencia y visión de largo plazo, ya que el beneficio de la reinversión no siempre es inmediato. Por ejemplo, un emprendedor que obtiene ganancias de su tienda podría usarlas para ampliar inventario, abrir un nuevo punto de venta o mejorar su plataforma de ventas en línea. Aunque esto signifique retrasar ciertos gastos personales, esa reinversión multiplicará las oportunidades de ingreso en el futuro. Lo mismo ocurre en inversiones financieras. Reinvertir dividendos o intereses, en lugar de retirarlos, permite que el capital crezca por el efecto compuesto, generando más rendimiento sobre una base cada vez mayor. Además de hacer crecer el capital, la reinversión ayuda a blindar el negocio o la estrategia financiera frente a cambios del entorno. Un inversionista que actualiza equipos, diversifica portafolios o desarrolla nuevos productos con sus ganancias, fortalece su posición para enfrentar crisis y aprovechar oportunidades. Este enfoque requiere disciplina para evitar la tentación de gastar las utilidades en recompensas inmediatas, entendiendo que cada reinversión es una apuesta que, bien planificada, acerca más rápido a la libertad financiera. Hábito número 9. Disciplina en el gasto. Vivir por debajo de sus posibilidades. Vivir por debajo de las propias posibilidades no significa privarse de todo, sino gastar menos de lo que se gana para generar un margen que pueda destinarse a ahorro e inversión. Este hábito rompe con la mentalidad de gastar al nivel que se ingresa, la cual atrapa a muchas personas en un ciclo donde cada aumento de ingresos se traduce en un aumento de gastos. La disciplina en el gasto permite construir un colchón financiero que brinda tranquilidad y abre oportunidades, ya que no se depende al 100% del próximo pago para cubrir necesidades básicas. La clave está en diferenciar entre necesidades reales y deseos momentáneos. Una persona con este hábito no se deja llevar por la presión social o las tendencias de consumo que empujan a comprar lo último en tecnología, ropa o entretenimiento solo por mantener una imagen. En cambio, prioriza aquello que realmente aporta valor y pospone, o incluso descarta, gastos que no contribuyen a sus objetivos financieros. Este control no surge de la escasez, sino de una visión estratégica. Cada dólar no gastado innecesariamente puede ser un dólar invertido para generar más ingresos en el futuro. Mantener este estilo de vida también otorga flexibilidad ante cambios inesperados. Quien vive al límite de sus posibilidades se ve forzado a recortar drásticamente en momentos de crisis. En cambio, quien mantiene un margen amplio de control sobre sus gastos puede adaptarse sin poner en riesgo su estabilidad. Esta disciplina, practicada de forma constante, crea un círculo virtuoso. Menos gastos fijos, más ahorro disponible, más inversión y, por ende, más libertad para decidir cómo vivir. Hábito número 10. Diversificación de inversiones. La diversificación de inversiones es la práctica de distribuir el capital en distintos tipos de activos, sectores y regiones para reducir el riesgo. La idea central es simple: no colocar todo el dinero en un solo lugar, porque si esa inversión falla, se pierde una gran parte del patrimonio. Diversificar no significa dispersar sin criterio, sino elegir combinaciones que respondan a diferentes comportamientos del mercado. Así, si un activo baja de valor, otros pueden mantenerse estables o incluso subir, equilibrando el portafolio. Este enfoque protege contra imprevistos y hace que las actuaciones no tengan un impacto tan drástico en el capital total. En la práctica, la diversificación puede incluir una mezcla de bienes raíces, acciones, bonos, negocios propios y hasta inversiones en diferentes monedas o países. Por ejemplo, alguien podría tener un apartamento en renta, un fondo indexado, un pequeño negocio en línea y una inversión en agricultura. Si el mercado inmobiliario sufre una caída temporal, los ingresos del negocio o los dividendos de las acciones pueden compensar la pérdida. Este tipo de estructura evita que el bienestar financiero dependa de una sola fuente y aumenta la probabilidad de que, en cualquier contexto económico, al menos una parte de la cartera esté generando rendimiento. Además, diversificar no solo protege, sino que amplía oportunidades de crecimiento. Algunos sectores crecen en momentos en que otros estancan, y tener exposición a diferentes mercados permite beneficiarse de esas variaciones. Este hábito exige investigación y seguimiento constante para ajustar la distribución del capital según cambian las condiciones. La persona que lo practica entiende que el objetivo no es acertar siempre con la inversión perfecta, sino mantener un sistema equilibrado que resista crisis y aproveche los ciclos de expansión económica. Hábito número 11.
Horizonte de largo plazo. Tener un horizonte de largo plazo significa tomar decisiones financieras, pensando en el impacto que tendrán dentro de varios años, no solo en el beneficio inmediato. Quienes aplican este hábito entienden que la construcción de riqueza es un proceso acumulativo y que el tiempo es un aliado cuando se invierte de forma consistente. Esta mentalidad ayuda a resistir la tentación de vender o retirar dinero ante pequeñas caídas del mercado, ya que la prioridad está en la trayectoria general y no en las fluctuaciones momentáneas. El largo plazo permite que los intereses compuestos, la apreciación de los activos y la reinversión hagan su trabajo sin interrupciones innecesarias. Este enfoque es especialmente útil para quienes invierten en activos que requieren maduración, como bienes raíces, negocios propios o fondos de inversión. Por ejemplo, un proyecto inmobiliario puede tardar años en generar el retorno esperado y un negocio necesita tiempo para consolidar clientes y procesos antes de ser altamente rentable. La mentalidad de largo plazo permite asumir estos plazos sin frustración, porque la mirada está puesta en el crecimiento sostenido y no en ganancias rápidas que pueden ser inestables. Además, pensar en el largo plazo ayuda a tomar mejores decisiones incluso fuera del ámbito de inversión. Afecta la forma de endeudarse, de gastar y de priorizar. En lugar de optar por soluciones rápidas que generan beneficios limitados, se eligen estrategias que aporten solidez futura. Así, un gasto en formación o en mejorar un sistema de producción no se ve como un costo inmediato, sino como una inversión que aumentará el potencial de ingresos durante años. Este hábito no solo acumula riqueza, sino que también reduce la ansiedad financiera, porque se confía en un plan estructurado y consistente. Hábito número 12. Educación continua. La educación continua es el hábito de actualizar y ampliar conocimientos de forma constante, entendiendo que el mundo financiero, los mercados y las oportunidades cambian con rapidez. Quienes lo practican, no se conforman con lo que aprendieron en la escuela o en sus primeros años laborales, sino que buscan información, cursos, lecturas y experiencias que les permitan adaptarse y tomar mejores decisiones. Este hábito no se limita a finanzas puras. También incluye aprender sobre nuevas tecnologías, modelos de negocio, tendencias económicas y habilidades que fortalezcan la capacidad de generar ingresos. La educación continua funciona como un seguro contra la obsolescencia. Una persona que se actualiza puede detectar oportunidades antes que otros, identificar riesgos con anticipación y ajustar su estrategia a tiempo. Por ejemplo, quien aprendió sobre comercio electrónico y marketing digital antes de que se popularizaran, pudo entrar al mercado con ventaja. Del mismo modo, alguien que se forma en inversiones alternativas o en nuevas regulaciones puede aprovechar beneficios que otros desconocen. Cada nuevo conocimiento abre la puerta a más y mejores decisiones, y eso, acumulado con el tiempo, genera una gran diferencia patrimonial. Además, este hábito fortalece la confianza al actuar. Cuanto más se sabe sobre un tema, menor es la influencia de rumores, modas o presiones externas para tomar decisiones apresuradas. La persona que invierte en su educación financiera y profesional no depende únicamente de asesores o de lo que otros digan, sino que puede evaluar por sí misma las oportunidades y los riesgos. La educación continua no es un gasto, es una inversión en la herramienta más valiosa que se posee, que es la capacidad de pensar y decidir estratégicamente. Hábito número 13. Redes y relaciones estratégicas. Construir redes y relaciones estratégicas significa rodearse de personas, grupos y comunidades que aporten oportunidades, información y apoyo mutuo. Este hábito no se trata de acumular contactos por cantidad, sino de cultivar relaciones de calidad con quienes comparten intereses, valores y objetivos similares. Los millonarios suelen entender que el crecimiento financiero